Hasta ahora, durante la serie de vídeos de introducción a la programación con Python, hemos visto bastantes conceptos, como qué son las variables y qué tipos hay, qué estructuras de datos podemos utilizar, qué son las funciones, qué son los condicionales y cómo podemos iterar sobre un conjunto de datos. Esto de por sí ya es suficiente conocimiento como para poder hacer muchos programas que nos resuelven algunos de los problemas que podemos ir teniendo. Sin embargo, como podréis imaginar, pues aún faltan bastantes conceptos por ver. Uno de ellos, que consideraría un concepto principal en la programación de hoy en día, sería qué es la programación orientada a objetos. Y esto es un concepto especialmente importante en Python. En el vídeo de hoy voy a intentar explicar, como a mí me hubiera gustado que me lo explicaran, qué es la programación orientada a objetos y para qué sirve. Así que venga, vamos. Pues muy buenas a todos, mi nombre es Araque y esto es Comiddeadline. Y antes de empezar el vídeo de hoy me gustaría preguntaros si podríais reconocer esto que está sonando. Esto es una réplica del primer ordenador de la historia, que no fue el ENIAC, como hablamos en el vídeo de introducción a la programación, sino el Z3, creado en 1941 por Konrad Zuse. No sabía de él hasta que leí este comentario en el vídeo sobre historia de la computación. Dejo el enlace por aquí arriba por si aún no lo habéis visto, porque creo que puede ser interesante, pero la verdad es que me llamó muchísimo la atención que no fuera conocido tanto como el ENIAC, porque la verdad es que la tecnología es diferente, pero la verdad también es que salió antes que el ENIAC. Es un ordenador que funcionaba con relés, a diferencia de cómo funcionaba el ENIAC, con cámaras de vacío, y que también se podía programar de la misma forma que se podría programar el ENIAC. Y ese sonido que hemos escuchado antes es el sonido que producen los relés cuando el ordenador está calculando algo. Pero bueno, después de este inciso, la pregunta importante es ¿qué es eso de la programación orientada a objetos? Como ya hemos visto hasta ahora, en nuestros programas podemos representar diferentes tipos de datos, como números, o strings, o booleanos, y utilizar estos datos para pasárselos a diferentes funciones con las que podemos hacer diferentes acciones. Pero claro, podemos pensar que esto es algo limitado, porque nosotros podemos representar muy bien números, o palabras, o lo que queramos, pero ¿qué pasa si quiero representar algo más complejo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si quisiera representar un coche? O si quisiera representar una persona. Por ejemplo, vamos a pensar en un coche como concepto, no como un coche particular. Si pensamos en qué es lo que define un coche, podemos pensar que podría ser la marca, su modelo, su color o su matrícula. Obviamente hay otro montón de características que te definen un coche, sobre todo si nos ponemos a mirar las características técnicas de ese coche, pero bueno, vamos a cogerlo como simplificación. Digamos que nuestro coche está definido por una marca, modelo, color y matrícula, ¿vale? Pero claro, un coche no sería un coche si no pudiéramos arrancarlo, si no pudiéramos pararlo, si no pudiéramos acelerar o frenar. Y queda bastante claro que con ninguno de los tipos de datos que tenemos, ¿no?, podemos representar el coche como concepto. Podríamos representar diferentes partes del coche. Podríamos representar su marca como un string, su modelo como otro string, o la aceleración, si quisiéramos, como un número. Pero el coche como concepto, pues no podemos representarlo, ¿no? No habría forma en los tipos de datos que tenemos de decir, vale, pues todo esto me define un coche. Y aquí es donde entra la programación orientada a objetos. Utilizando las herramientas que tenemos a nuestra disposición, podemos definir el concepto coche. Y este concepto se define con lo que se llama una clase. Las clases son la pieza clave en programación orientada a objetos y nos definen cuáles son las características del objeto o concepto que queramos representar. Una clase no es más que un conjunto de variables y funciones que agrupadas dentro de este paquete clase nos definen nuestro coche, por ejemplo. El color, la matrícula, el modelo, todo eso serían strings, y cuando queramos hacer que el coche arranque, frene, acelere, pues esos serían los métodos de nuestra clase coche. Utilizando esta clase coche, ahora podemos crear tantos como queramos en nuestro programa y podemos hacerlo interactuar entre ellos, pasarlos como argumentos a funciones y en definitiva usar un coche como si fuera un nuevo tipo de datos. Igual que podemos crear enteros o strings, ahora podemos crear coches. Y esto es una diferencia que quiero que quede bastante clara. La clase es este concepto, es decir, es lo que utilizamos para definir qué es un coche. Sin embargo, cuando creamos un coche específico, por ejemplo, si yo ahora quiero utilizar mi clase para crearme un Renault Laguna, ese Renault Laguna sería un objeto. Y de ahí el nombre de programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos no es más que un paradigma de programación en el que no solo utilizamos métodos y variables, sino que además podemos crear objetos que interactúan entre ellos. Y esto tiene una serie de ventajas. De hecho, tiene 4 características principales que son las que quiero explicar hoy. Y el primer concepto que vamos a ver es el concepto de encapsulación. Como hemos dicho, una clase tiene tanto variables, que son los datos
que tenemos en la clase como métodos, que son las acciones que esa clase puede realizar. La encapsulación es el principio que nos asegura que nuestra clase es la que controla tanto los datos que hay dentro como los métodos que se utilizan para interactuar con estos datos. Y podemos volver al ejemplo del coche para entender de una forma práctica qué es lo que esto significa. Nuestro coche va a tener variables como la marca, el modelo, el color, la matrícula, pero también podemos definirle otras dos variables que nos permiten que el coche se mueva. Por ejemplo, la velocidad actual, que nos dice a qué velocidad se está moviendo el coche, y la aceleración que tiene. Un Tesla, por ejemplo, tendría más aceleración que un Renault Laguna. Por eso, acelerando durante el mismo espacio de tiempo, un Tesla llegará a tener una velocidad actual mucho mayor que la de un Renault Laguna. Pero no queremos dejar que alguien que utilice el coche pueda cambiar la velocidad libremente, porque lo que podría pasar es que pasaríamos de tener un coche parado a cambiarle la velocidad a 200 km por hora y de repente el coche estaría yendo a 200 km por hora. No sería realista. Y para asegurar que se comporta como queremos, lo que hacemos es que la velocidad no se pueda cambiar y para cambiarla haya que hacerlo a través del método acelerar. Y en este método pues nosotros podemos definir cuál es la velocidad actual después de estar un periodo de X segundos acelerando en base a la aceleración y a la velocidad que tenemos antes. Y la encapsulación que tiene la programación orientada a objetos es lo que nos permite controlar este tipo de situaciones. Y muchos podréis decir, bueno, pero si yo hago mi clase y la estoy utilizando, pues simplemente no cambio la velocidad y lo hago de una forma realista. Y sí, es verdad, pero la mayoría de las veces, cuando hacemos código no es simplemente para nosotros, es para que otras personas lo utilicen. Y entonces tenemos que hacer este código de tal forma que quien lo utilice de forma correcta y no pueda hacer algo que rompa un comportamiento que esperamos que tenga. En resumen, la encapsulación en programación orientada a objetos lo que hace es que nos ayuda a proteger los datos de nuestra clase de tal forma que sea la misma clase, mediante sus métodos, la que se encargue de modificarlo o mantenerlo. El segundo principio del que quiero hablaros es el principio de abstracción, que va bastante de la mano con el de encapsulación. Y para entender un poco mejor qué es lo que significa esto, vamos a ver el ejemplo del coche y del método acelerar. Podemos definir el método acelerar de una forma muy sencilla. Dada una aceleración constante que tiene nuestro coche, podemos calcular de esta forma cuál es la velocidad que tendría después de un tiempo t. Y una vez que tengo definido este método acelerar, pues yo puedo crear objetos de tipo coche y acelerar pues donde necesite acelerar. Pero ¿qué pasa si el día de mañana yo quiero cambiar cómo acelera el coche? Por ejemplo, quiero meterle que podamos utilizar marcha o que la aceleración no sea constante o cualquier otro tipo de configuración extraña que haga que el método se vuelva bastante más complejo. La abstracción es el principio que nos asegura que como usuario de la clase coche, si yo quiero acelerar, lo único que tengo que hacer es llamar al método acelerar, sin importarme cuáles son los detalles internos que hacen que mi coche acelere. Y tanto la encapsulación como la abstracción creo que fueron en su día los que definieron la imagen que yo tenía de clases y objetos cuando empecé a aprenderlo. Para mí una clase era una caja, si quieres, con diferentes compartimentos donde tú guardabas sus datos y diferentes botones que tú apretabas para hacer diferentes acciones. No me importa qué es lo que hay dentro de la caja, simplemente sé que poniendo unos datos en algunos sitios y apretando cientos de botones, pues la clase iba a hacer lo que yo quería. Y estas son dos de las grandes características que hace la programación orientada a objetos tan potente, pero sin embargo no son las únicas, porque las dos siguientes que vamos a ver son la guinda del pastel. La tercera es lo que se conoce como herencia. La herencia nos dice que podemos tener clases que hereden de otras clases. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros que quiero utilizar mi clase coche para crear un Laguna, pero también quiero utilizar mi clase coche para crear un Tesla. Hasta ahora podríamos decir, vale, pues el modelo, color, marca, pues de cada uno sería diferente, incluso la aceleración podría ser diferente, pero la forma en la que funcionan es igual, sigue siendo un coche, ¿no? Puede acelerar, puede frenar, puede arrancarlo, yo qué sé, cualquier cosa. Pero si vamos a ver nuestro Tesla, pues tenemos acciones que un Laguna, por ejemplo, no puede hacer. Un Tesla puede tener autopilot y se puede conducir solo, o un Tesla lo puedo llamar y que salga del parking hacia donde yo estoy. Sin embargo, esto no puedo hacerlo con un Laguna. ¿Y cómo representamos esta diferencia? Pues muy sencillo. Tenemos una clase que nos define un coche y otra clase que nos define un coche que puede conducirse solo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que tendríamos que estar repitiendo muchísimas acciones que sí son iguales. Por ejemplo, tendríamos que definirnos la clase para el Tesla
Otra vez definiendo pues todas sus variables, tanto de color, matrícula, modelo, marca, todo esto. Y luego muchos métodos que son iguales. Por ejemplo, el método de acelerar, o el método de frenar, o el de arrancar. Todos esos son iguales. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo para asegurarnos de que son coherentes? Y aquí es donde entra en juego la herencia. Yo puedo tener una clase que me define mi concepto de coche, y luego yo puedo hacer una clase que hereda de esta, que lo especializa. Cuando una clase hereda de otra, esta clase hereda todas sus variables y todos sus métodos. Es decir, mi nuevo concepto es exactamente igual que el anterior. Pero yo ahora en este nuevo concepto puedo modificar alguna de esas partes o puedo añadirle otra. De esta forma podríamos crear un Tesla como una clase que hereda de coche, por tanto un Tesla sigue siendo un coche, hace todo igual que un coche, sin embargo le podemos añadir métodos extra que hagan estas cosas que un coche no hace, como conducirse solo o venir cuando lo llama. Y esto nos lleva a la última característica de la programación orientada a objetos, el polimorfismo. Y como todos sabemos, polimorfismo viene del griego, de polis, que es múltiple, y morfo, que es forma. Y vamos a entender en un momento por qué parece que en la programación orientada a objetos tenemos un sistema que puede tener múltiples formas. El polimorfismo nos dice que en nuestro código, en cualquier parte donde tengamos que pasar un objeto de una clase, llamémosla A, podemos pasar sin ningún tipo de cambio, es decir, podemos intercambiar un objeto por otro, siempre y cuando este nuevo objeto sea de una clase que hereda de A. Y si lo pensamos un poco, esto es relativamente fácil de entender. Si yo tengo una función que recibe como parámetro un objeto coche y le estoy pasando un objeto Tesla en vez de un objeto coche, es verdad que el Tesla es diferente, pero es diferente porque lo extiende, tiene más métodos que el objeto coche. Pero yo dentro de mi función puedo seguir interactuando con el Tesla como si fuera un coche, porque todo lo que tiene el coche también lo tiene el Tesla, porque hereda de él. Imaginaos el siguiente ejemplo, en el que yo ahora me puedo definir una clase nueva. Me voy a definir el concepto de aparcamiento. El aparcamiento simplemente va a ser un objeto que tendrá las variables que tenga, pero va a tener un método que es aparcar, donde yo le doy, este es un coche que quiero aparcar, y el aparcamiento hará algo en el método aparcar y aparcará el coche. Yo puedo decirle que me aparque un Laguna, pero también puedo decirle que me aparque un Tesla, y los dos son de diferente tipo, uno es un coche y otro es un Tesla, pero como el Renault es un coche y el Tesla hereda de coche, el aparcamiento puede recibir los dos objetos sin ningún problema. Y obviamente todo esto está muy bien, pero sin ver nada de código pues puede ser algo abstracto. Y no os preocupéis porque en los siguientes vídeos lo que vamos a hacer es precisamente esto. Vamos a utilizar Python para definir todas estas clases de las que hemos hablado. Vamos a definir un coche, vamos a definir un Tesla, incluso vamos a definir un aparcamiento y vamos a ver cómo estos principios que acabo de contar entran en juego en nuestro código. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle a like porque me ayuda muchísimo y suscribiros si no os queréis perderos los siguientes y activar las notificaciones. Y también podéis seguirme, como digo siempre, en Twitter, Facebook y Telegram, donde voy poniendo mensajes de vez en cuando y voy contando algunas cosas interesantes. Y eso es todo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.